Ekataturu takarosh. Tama achkinov yaha Jesús. Uchami ubahner Pedro, Santiago y Juan. Tabai takarov tuhor intenishi kopot jitia intia supa tutov ubuk sak guar atsapruma ketpa inte saksakir she mahmashi opna uchetuhor rum nagpat chekta tutov Elías y Moisés guar horronou taka Jesús into Pedro yare Jesús akanseyak imbuk turong tara kachik ushwokro bikit otot ingworhor taba ingwor tua Moisés y ingwor tua Elías hachir machi unakta she guar obron tamar guar abaktov ani chekta into inte tokarche mahkov umenji tuham etokar ira chekta inte nuk che ani era hash ni yunen che inkani ubinik tama ehamir yaha sutpa chok sanou yenen yi uiro hashtaka Jesús Cheturu ubachner takaro tia ekmou ta witzir arenov umen Jesús tua machik ukatio nenchi takarche uirovu ani bantua asutpa abishka tuham chamenov hachirov umukyov era yi akai ogronov tukak ani che vish kaisnar tuhame chamenov uyorroner katata. La vida es un camino y es un camino casi siempre con dificultades, dificultades que nos ponen tensos, dificultades que nos ponen a veces afligidos, dificultades que nos preocupan. Pero nosotros los cristianos, a pesar de lo tenso que puede resultar muchas veces nuestro caminar con sus problemas, con sus dificultades, con sus preocupaciones, tenemos esperanza. La esperanza cierta, como nos lo dice la palabra hoy, que Dios va haciendo camino en nuestra vida, que Dios va haciendo camino en nuestra historia. Y por eso el apóstol Pablo en la segunda lectura nos dice
¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Y esa certeza es la que da esperanza. Y precisamente en este segundo domingo de Cuaresma, llamado de la Transfiguración, por el Evangelio que acabamos de escuchar, notábamos desde el domingo pasado que la vida está llena de dificultades y de tentaciones. Pero Dios va con nosotros. Y la palabra de este día nos presenta a unos caminantes en tensión, a unos caminantes preocupados. La primera lectura nos ha presentado a Abraham y su hijo, heredero de las promesas, que van camino al monte Moria, donde sabemos por lo que hemos escuchado sería el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, el heredero de las promesas. Y por el otro lado nos presenta a otros caminantes. Nos presenta a Santiago, a su hermano Juan y a Pedro, que van caminando hacia el monte Tabor, no porque tuvieran cuello con Jesús, porque con el Señor, para ustedes y para mí, nadie tiene cuello, mis hermanos. Dios es parejo con todos y a todos ama. Y mal hacemos a pensar nosotros es que se tiene cuello en la iglesia. Miren, la vara de Dios es la vara del amor y mide parejo. A estos apóstoles no se los llevó por cuello, porque es evidente, es claro en la palabra de Dios que quizá estos apóstoles eran los que menos habían comprendido las cosas de Jesús. El apóstol Pedro, cuando el Señor hizo el primer anuncio de su pasión: lejos de ti, Señor, a ti que no te pase eso, y trataba de disuadirlo. Y la palabra disuadir quiere decir que uno cambie de opinión y de acción. Y Jesús, ¿qué le respondió? Aléjate de mí, Satanás. No había entendido Pedro, a pesar de que el Señor ya había hecho un anuncio de su pasión. Y los otros dos hermanos, alegando y peleándose a ver quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos, tampoco habían entendido. Es lo que a veces nos pasa a nosotros, que queremos considerarnos más importantes que los demás. Y más importante porque soy sacerdote, más importante porque soy religiosa, más importante porque soy ministro de la comunión, más importante porque soy catequista, más importante porque yo estoy en el coro. Miren, cuando pensamos esas cosas, es que no hemos comprendido absolutamente nada y nuestra vida es una vaina. Nuestra vida es una calamidad desde la práctica de la fe. Por eso estos iban caminando, pero iban tensionados. ¿Por qué? Porque no habían entendido todavía. Y sin embargo, el Señor los invita a caminar hacia el monte.
No entendiendo el monte como un montón de charrales y de zacate, ¿verdad? Entendiendo el monte como un lugar alto, que hay que subir. Y para subir a un alto puesto hay que hacer mucha fatiga, hay que hacer mucho cansancio, hay que esforzarse, hay que perseverar. El que no hace fatiga y no persevera no llega a la cumbre del monte. Y el Señor invita a eso, a que subamos al monte y desde arriba del monte ver la vida de modo diferente y contemplar, a pesar de todo, de nuestras tensiones, de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, de nuestras dificultades, que la vida es más amplia que eso. No me van a dejar mentir ustedes. Cuando uno está preocupado, uno cree que el mundo es solamente eso, ¿ve? Y nos pasa cuando miramos así a través de un hoyito. Aquí tengo a Cian, miren. A Cian ahorita solamente le veo parte de la mascarilla en la nariz, pero conforme voy abriendo, ya voy contemplando toda su cara, ya contemplo todo su cuerpo, y desde lo alto vemos que la vida es más amplia, porque a veces, mis hermanitos, nos ahogamos en un vaso de agua y damos patas y patadas de ahogado y queremos de una vez tener el petate del muerto. La vida no es así. Eso nos enseña a nosotros hoy esta fiesta. Miren ustedes a Abraham. Al momento en que él había entendido que Dios le estaba pidiendo en sacrificio a su hijo, oye una voz que le dice: detente, porque Dios es el Dios de la vida y no de la muerte. Y en la cultura del Medio Oriente en ese tiempo, pues habían sacrificios humanos para ofrecérselos a Dios, y Abraham pensaba en eso. Y Dios reafirma que la vida. Y cuando Dios reafirma la vida, nos llenamos nosotros de esperanza, porque vemos más allá. Aquellos dos que se estaban peleando para ver quién era el más importante, y Pedro, que trató de disuadir a Jesús, no obstante que él había anunciado su pasión y su muerte y su resurrección, que había recibido de Jesús palabras fuertes: aléjate de mí, Satanás. ¿A quién de nosotros nos ha dicho el Señor: aléjate de mí, Satanás? Posiblemente con algunas actitudes nuestras el Señor nos lo puede decir. Pero lo importante que es ver más allá. No obstante que el Señor se había transfigurado, se había transformado en su aspecto visible y habían visto su gloria. Porque Jesús no es como nos los presentan las estampitas. Ahí va caminando el Señor y lleva un gran resplandor. El Señor se miraba igual que todos los demás, pero estaba preparando a sus apóstoles a los momentos difíciles y de persecución. Y no lo reconocieron porque lo ponen al mismo nivel de Moisés y de Elías, como que si fuera otro profeta más. Hacemos 3 champas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Qué bueno es estar aquí, alejados de la realidad. Al Señor, mis hermanos, tenemos que descubrirlo en la historia.
Al Señor tenemos que descubrirlo y ver que va con nosotros en las dificultades y en las luchas de la vida. ¿Acaso el Señor les dijo, y cuando Pedro dice, qué bien se está aquí, le dijo a Pedrito, qué bien, quédense aquí pues, hagan las 3 champas? ¿Verdad que no les dijo así? No les dijo así. Tenían que bajar e ir a la realidad. Pero cuando esos hombres bajaron a la realidad, ya no eran iguales. Ellos también se habían transformado en su corazón. Abraham, que iba preocupado por la tristeza de sacrificar a su hijo, bajó con gran gozo y alegría. Por eso dice el Salmo, los que siembran con cansancio y con lágrimas cosechan con alegría. Abraham, en su fe y en su confianza, cosechó la vida para su hijo y la vida para él. Y se cumplieron en él las promesas de Dios, hacerlo padre de muchos pueblos. Y aquellos hombres que vieron como testigos oculares y de oído, que vieron al Señor transfigurado mostrándole su gloria, fueron fuertes después para perseverar en medio de la lucha, aún con sus debilidades, porque les entró miedo y todos se escaparon y dejaron a Jesús solo. Y solo San Juan, María Magdalena y la mamá de Jesús, y Nicodemo, que llegó a reclamar el cadáver, José de Arimatea, que llegó a reclamar el cadáver de Jesús, tuvieron la valentía. Pero esos hombres después se llenaron del Espíritu Santo y dieron testimonio con su propia vida del Señor. Pero hay un último detalle al que quiero hacer referencia. Hubo una teofanía, y la teofanía es una manifestación de Dios, una epifanía, Dios que se muestra. Se llenó de una gran luz todo. Se dice que los vestidos de Jesús y de Moisés y de Elías se pusieron blancos, que no hay lavandera en el mundo que pueda dejar la ropa así radiante. Y una gran nube. Y se oyó una voz que decía, ¿qué decía esa voz? ¿Qué decía? ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El que escucha la palabra de Dios entra en el camino de la obediencia, como Abraham. El que escucha la palabra de Dios entra en el camino de la confianza y de la esperanza, y no ve todo negro ni es pesimista. Sabe que hay dificultades, pero las enfrenta. Y las enfrenta con la esperanza de que el Señor va con él. Ya nos hemos dado cuenta, mis hermanitos, porque pasada ya semana y media de la Cuaresma, ya sabemos que tenemos que subir al monte, que tenemos que hacer fatiga, que tenemos que convertirnos, ¿o no? Ya hicimos examen de conciencia. Y el examen de conciencia no es voy a ser mejor, voy a ser más bueno en qué y mejor en qué, porque puede ser uno más bueno para seguir jodiendo gente o mejor para seguir jodiendo gente, porque uno perfecciona sus cosas. La conversión es el cambio y tenemos que esforzarnos por convertirnos para responder ¿a qué? A la gracia de Dios. Eso es la Cuaresma. Si ustedes recibieron la ceniza fue una señal de que ustedes están dispuestos a hacer un camino de conversión y de cambio de vida. Si no, solo polvo recibieron en la cabeza, no sirve para nada. Y las cosas en la iglesia no son chipostes pegados así, no. Las cosas en la iglesia son cosas del amor de Dios actuando en nuestra vida.
La gente supersticiosa cree que con solo echarse la cenicita ya estuvo. Cuando hay procesiones, la gente supersticiosa cree que con solamente cargar el santo entierro ya estuvo. No. La gente confiada en Dios ama al Señor y ama a los demás. Y los ama en la vida. Y esto quiere decir la transfiguración del Señor. Que también nosotros vamos siendo transfigurados, que también nosotros vamos siendo transformados en la medida en que hagamos el camino a pesar de nuestras fatigas, a pesar de nuestras tensiones. Pero lo hacemos con la confianza puesta en Dios, que siempre es fiel y que siempre va con nosotros. Y el Señor no hace cosas simplemente para un tiempo. Estamos contentos todos y sobre todo las aldeas que están al otro lado del puente de la Anunciación, porque ya hay paso. Pero ese es un puente baile, temporal. Gracias a Dios, el primer puente que hizo el Padre Juan, el río no se llevó las bases, y sobre las bases de ese puente que el Padre Juan construyó, pusieron la plataforma. Que no crean ustedes que es un favor que hizo el presidente Yamatei, que no crean ustedes que es un favor que hizo el diputado, que no crean que es un favor que hizo el señor alcalde. Hizo lo que tenían que hacer. Porque tanto el presidente, tanto el diputado, tanto como el alcalde, son empleados nuestros. Y no nos están haciendo ningún favor. Necesarias son las diligencias de ellos, pero ellos están haciendo lo que el pueblo necesita. Y necesitamos tantas cosas. En Guatemala desde hace 50 años se viene luchando para tener hambre cero, y más desnutrición hay en los niños. ¿Todo por qué? Por la maldita corrupción, mis hermanos. Y Jocotán es uno de los pueblos más afectados por la hambruna y la desnutrición. Ciertamente los puentes físicos, materiales como el de la Anunciación son necesarios, pero es que hay que construir puentes para que no caigamos en el abismo de la desnutrición, para que no caigamos en el abismo de la corrupción, para que no caigamos en el abismo del clientelismo y creer que las autoridades favores nos están haciendo. No, señores. Las autoridades están haciendo lo que les corresponde y todavía pueden hacer mucho más. Así que el puente de la Anunciación, pues, es un puente baile temporal, que a ver cuánto tiempo nos dura. Según dicen, pues va a durar unos 20 o 25 años, pero ojalá que se haga un puente definitivo después, que aguante las cosas. Porque así como estamos con el cambio climático, porque no cuidamos la madre tierra, están anunciando para esta temporada de huracanes en este año que las cosas van a ser más serias que los huracanes que tuvimos hoy. Aún es tiempo, mis hermanos. Conservemos la madre tierra. Y Jocotán está pelado en sus bosques, y la minería de Camotán sigue talando el bosque que está allá arriba. Todo eso es parte ¿de qué? De la estructura del mal y de la estructura de pecado y de la estructura de corrupción. Entonces a nosotros los cristianos nos corresponde ir haciendo el camino a pesar de los problemas y las dificultades. Pero tenemos la certeza, Dios va con nosotros. Subamos al monte con Jesús y convirtámonos y veamos la gloria de Dios. Pero seamos testigos de la gloria de Dios
en medio de las realidades de este mundo, en tu vida de cada día. Y ahí te tenés que convertir, no digas voy a ser más bueno, voy a ser mejor. ¿Mejor en qué? ¿Más bueno en qué? El pecado hay que agarrarlo de la pura tenaza y identificar el pecado y darnos cuenta de qué pata cojeamos, porque si no, no nos convertimos. Que el Señor nos ayude y veamos con esperanza este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo oportuno, que es un tiempo de esperanza y que es un tiempo de salvación.